Bienvenidos a la clase número 3 del curso de Cero a Criptoinversionista. Hoy les voy a enseñar dos estrategias para invertir en criptos. Comencemos. La primera estrategia es una estrategia de análisis técnico. El análisis técnico lo que se encarga es de estudiar el comportamiento del precio. Cómo se ha comportado el precio en el pasado con el objetivo de proyectar cuál es la dirección más probable que podría tomar. Esto se hace a través de la lectura de gráficos, de patrones, de tendencias, de zonas estructurales y en general todo lo relacionado con el movimiento del precio. En el mercado encontramos tres estructuras: la estructura alcista, la estructura bajista y la estructura lateral. El precio nunca va a llegar de manera lineal a su precio objetivo. Siempre va a estar compuesto por impulsos y por retrocesos. La estructura alcista la podemos identificar de esta manera, como picos sucesivamente cada vez más altos. Los picos de la parte inferior los conocemos como higher lows o bajos más altos, y los de la parte superior como higher highs o altos más altos. De esta manera se ve una estructura alcista, y en una estructura alcista nosotros lo que vamos a hacer es comprar. ¿Por qué? Porque el precio se encuentra subiendo. Entonces, si yo creo que esta cripto se va a valorizar, quiero comprarla en una tendencia alcista, ¿sí? Esto es solo un tipo de análisis, ¿sí? Ahora vamos a ver el análisis fundamental. Pero respecto al análisis técnico, es bueno comprar cuando el precio se encuentre en una tendencia alcista. La estructura bajista está compuesta por bajos cada vez más bajos, ¿sí? La mayor parte del movimiento se conoce como el impulso y la menor parte sería el retroceso. Entonces, recuerden, el precio siempre se mueve por impulsos, retrocesos, sea en tendencia alcista o sea en tendencia bajista. Los picos de la parte superior en la tendencia bajista se conocen como lower highs o altos más bajos, y los de la parte inferior como lower lows o bajos más bajos. En esta estructura bajista, lo que nosotros hacemos como traders es vender. Bien, es buscar ventas. Por ejemplo, si yo me quiero salir de una posición en una criptomoneda y veo que el precio está desarrollando una estructura alcista, pues voy a buscar cuál es el mejor punto para vender. Y finalmente tenemos la estructura lateral o una estructura de rango. Eso quiere decir que tanto los picos de arriba como los picos de abajo se encuentran en una misma zona de precios. En estas estructuras laterales no vamos a hacer trading. Nosotros queremos operar es cuando el precio esté en una tendencia clara, sea alcista o sea bajista. Otro concepto importante en el análisis técnico son los soportes y resistencias. Y son niveles horizontales en donde el mercado reacciona, sea al alza o sea a la baja. Supongamos que yo tengo esta cajita, ¿cierto? Y esta es la cajita que me indica el precio. Entonces, si el precio está acá y yo decido lanzar esto hacia el techo sería mi resistencia. Pero si yo la dejo caer, se va a encontrar con el suelo. El suelo va a ser mi soporte. Entonces, así es que identificamos estas zonas de reacción. La parte de arriba va a ser la resistencia y la parte de abajo va a ser el soporte. ¿Bien? Son precios, son niveles en donde el precio generalmente va a tener una reacción. Puede que esa resistencia se rompa o puede que ese soporte se rompa. Y se ven de la siguiente manera. Acá en una estructura bajista, el precio está cayendo, se va a encontrar con un soporte. Si decide romper ese soporte, luego ese soporte se va a convertir en resistencia. Entonces, soporte pasado se va a convertir en resistencia futura. Ahora veamos el caso de la estructura alcista.
Si el precio va subiendo y se encuentra con una resistencia, tiene un retroceso, rompe esa resistencia y luego vuelve al soporte. Entonces, resistencia pasada va a ser soporte futuro. Bien, eso es importante tenerlo claro. Niveles donde el precio va a tender a reaccionar. Entonces, recuerden, soporte pasado, resistencia futura, resistencia pasada, soporte futuro. Y pues en una estructura lateral, los picos de la parte de arriba sería la resistencia y los picos de la parte de abajo serían el soporte. ¿Sí? Zona de resistencia y zona de soporte. Esta es una herramienta que yo uso bastante. Me parece que es una herramienta muy precisa y es el retroceso de Fibonacci. Entonces, el precio siempre se mueve por impulsos, ¿cierto? Si yo estoy en una tendencia alcista y el precio tiene un impulso y empieza a retroceder, yo quiero saber hasta dónde puede llegar ese retroceso. Para de esta manera buscar los mejores puntos de compra o de venta. Bien, ya en un momento les comparto pantalla y les enseño cómo usar Fibonacci y cuáles son los mejores puntos de compra. Ahora, a partir de eso nosotros vamos a poner nuestras entradas, ¿sí? Sea de compra o sea de venta, y vamos a ejecutar un stop loss y un take profit. El stop loss es esa cantidad que estoy dispuesto a perder, ¿sí? Si yo compro, por ejemplo, Ethereum a $3,000, yo debo poner un stop loss, por ejemplo, en 2,900. Eso quiere decir que si el precio llega a 2,900, yo voy a ejecutar una pérdida por lo que haya arriesgado. O un take profit. Entonces, mi entrada va a estar en 3,000, mi stop loss va a estar en 2,900 y mi take profit en 3,500. Pero revisémoslo en este momento. Les voy a compartir pantalla y verlo en el gráfico es más sencillo. Listo, por acá estoy compartiendo mi plataforma de gráficos que es TradingView y en pantalla tenemos el Ethereum contra el dólar. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos, por ejemplo, esta tendencia alcista en Ethereum. ¿Sí? Digamos que acá hubo buenos puntos para comprar. Acá, por ejemplo, vemos esta tendencia bajista también. Entonces, es importante ir entrenando el ojo para identificar esas tendencias. Sin embargo, en el largo plazo, por ejemplo, la tendencia va a ser alcista, en el caso de Bitcoin. ¿Sí? Entonces, digamos, acá vemos esta tendencia alcista, cómo sube el precio, cómo retrocede. Entonces, repasemos un poquito lo de los impulsos y lo de los retrocesos. Entonces, si el precio viene subiendo, el precio no va a ir, por ejemplo, de $100 a $1,000 derecho, ¿cierto? Sino lo que va a hacer es que el precio va a generar una serie de retrocesos, que es lo que veíamos ahorita. Entonces yo identifico el impulso, el retroceso, el impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Y así es como identificamos si la estructura es alcista o es bajista. ¿Cómo van a ser mis entradas y cómo voy a usar Fibonacci? Entonces, acá les muestro los niveles de Fibonacci. Entonces, supongamos que hay una estructura bajista, ¿cierto? El precio viene cayendo. Este sería mi impulso y el precio empieza a retroceder. Yo quiero ver hasta dónde podría retroceder. Entonces, yo lo que hago es usar el retroceso de Fibonacci. ¿Cómo lo voy a marcar? Desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿cierto? Que sería este. Y yo quiero ver hasta dónde puede retroceder. Fibonacci tiene diferentes niveles, el 38%, el 50%, el 61%. Este 50%, ¿qué quiere decir? Que el precio va a retroceder el 50% del movimiento anterior. ¿Sí? Eso significa ese 50%. ¿Cuáles van a ser los niveles que nosotros vamos a usar?
para buscar entradas, en este caso de venta, sería el 61.8 y el 78.6. Esos van a ser nuestros niveles de entrada. El precio siempre tiende a reaccionar en estos niveles. Si, por ejemplo, yo vendo acá en el 38, puede que esté vendiendo muy barato, en el 50 también, pero lo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años es que estos son los mejores niveles para vender en este caso o para comprar. 61.8 y 78.6. Sí, de hecho puedo igual vender en lo que es toda esta zona. Entonces recuerden, 61.8 y 78.6 son los mejores niveles para vender en este caso. Supongamos que hay una estructura alcista, el precio viene, hace un impulso, tiene un retroceso, hace otro impulso, y yo quiero ver hasta dónde puede llegar este retroceso. Entonces digamos que el precio viene por acá, y yo lo que hago es mandar un Fibonacci de la parte baja a la parte más alta. ¿Y cuáles son los niveles donde va a buscar entrada? En el 61.8 y en el 78.6. O entre esta zona, entre esos niveles. Bien, supongamos que yo voy a comprar en la zona del 78.6, ¿cierto? Por acá. Entonces en TradingView tengo la opción de poner mi proyección en largos, es decir, en compras, y yo voy a comprar a este precio, en el 78.6. ¿Dónde voy a ubicar mi zona de pérdida? La zona de pérdida debo ubicarla por debajo del higher low en la estructura alcista o por encima del lower high en la estructura bajista. Entonces, por debajo del 100% de Fibonacci o por debajo del 110. Y mi take profit, mi zona de ganancia, la voy a ubicar en el menos 27 del nivel de Fibonacci. ¿Correcto? Entonces, así nos va a dar un buen ratio riesgo-beneficio. ¿Sí? Que si estoy arriesgando $1,000, pues quiero ir a ganar o espero ganar $3,000. Y si pierdo, pues pierdo esos $1,000. Entonces, en el caso de que el precio venga, reaccione a nuestra entrada y se vaya a la zona de ganancias, pues terminaría en ganancias claramente. Pero si el precio viene y nos toca nuestro stop loss, terminaría en pérdidas. Pero es muy importante siempre tener muy claro cuánto vamos a arriesgar en comparación con lo que podemos llegar a ganar, ¿sí? Siempre, siempre antes de entrar a una operación, vean cuánto van a arriesgar, ¿sí? ¿Qué porcentaje de su capital van a arriesgar en esa operación? Ahora hagamos este mismo ejemplo, pero para las ventas, para aclarar un poco esa info. Entonces el precio cae, tiene un impulso, un retroceso, vuelve a caer, tiene otro retroceso, y yo voy a buscar la entrada, ¿en dónde? 61.8 y 78.6, entonces mando un Fibonacci en la parte de arriba. A la parte de abajo voy a buscar la venta, acá entre la mitad del 61.8 y el 78.6, pongo mi zona de entrada, stop loss por encima del 100% o del 110%, ¿sí? Y mi take profit lo voy a poner por acá en el menos 27. ¿Listo? Entonces, ese sería el trade que yo tomaría. Recuerden, estos niveles los más importantes de reacción de Fibonacci. Entonces, identificar la estructura, ver qué ha venido haciendo el precio, buscar zonas de reacción y la entrada entre el 61.8 y 78.6, stop loss por encima del 100% y take profit en el menos 27. Entonces, así es como usamos Fibonacci. Veamos, por ejemplo, qué ha pasado con el Ethereum, ¿sí? Con el precio de Ethereum. Entonces, recordemos que Bitcoin ya hizo máximos históricos hace 4 meses, lo vimos en la clase anterior. Mientras que Ethereum no ha tocado máximos históricos desde el 2021. Entonces, esta sería mi zona de resistencia, ¿cierto? Mi zona de máximos de resistencia serían los
sobre los 4.600, 4.800. Entonces yo lo que hago acá pues es venir a buscar zonas estructurales importantes, ¿sí? Por ejemplo esta. Este fue la zona de máximos del 2018, por allá en los $1.400. ¿Qué hace el precio? El precio tiene esa estructura alcista, toca máximos y entra en una tendencia bajista, ¿sí? Luego vuelve, sube fuertemente y si se dan cuenta, el precio rompe esa resistencia, rompe la resistencia anterior, que es esta zona naranja, y resistencia pasada, soporte futuro. Vean, se convierte en soporte, respeta ese soporte y se va el precio al alza. Cambia forma esta estructura alcista y pues ya luego el precio viene y cambia de tendencia. Bien, entonces si ven que debemos tener en cuenta las zonas estructurales. Después el precio viene, rompe esta zona, luego ya consolida por encima, vuelve a respetar. Si ven que acá en el noviembre del 2023 respetó esta resistencia del 2018. El precio se monta por encima y esa resistencia ahora es soporte y vean cómo el precio sube. Entonces es importante tener marcadas zonas estructurales. Claramente acá estoy en una temporalidad semanal. ¿Sí? Si ustedes se van a una temporalidad de 1 hora o 15 minutos, pues van a encontrar muchos soportes y resistencias. Deben poner en su gráfico las más relevantes. Bien, veamos acá otra más cercana al precio que me parece relevante es esta. Esta era una zona de soporte que se rompió y pues en caso de que el precio quiera retroceder, considero que esta es una zona estructural importante. Yo creo que el precio de Ethereum puede hacer máximos, ¿sí? Por encima acá de los $5.000, pero como el precio no va a llegar allá de forma lineal, pues lo hace un impulso, yo esperaría con retroceso y otro impulso. ¿Sí? Entonces el mercado realmente nos da muchas oportunidades, debemos saber cuándo entrar. ¿Qué esperaría yo? Pues yo lo que hago en este caso es mandar un Fibonacci a ver el precio que me está diciendo y me está mostrando que el precio acá está rechazando el 61%. Entonces acá hay una zona de compradores importante. ¿Por qué? Porque igual el precio venía de romper este máximo, lo cual confirma una estructura alcista. Consideraría que si el precio quiere subir a hacer máximos históricos, primero va a ir a liquidar este soporte. ¿Sí? Entonces, ¿en qué precio esperaría yo? Pues si se dan cuenta, el precio ya rechazó el 61 y mi hipótesis es que va a ir a sacar esos compradores acumulados antes de ir a hacer máximos para hacer un retroceso más profundo. Entonces, mi punto de entrada en dónde estaría para Ethereum. Hoy que estamos grabando esto el 25 de julio del 2024, que esta semana ha tenido, hoy especialmente ha tenido una buena caída. Pues mi entrada va a estar por acá sobre el 78%, que son 2.576, voy a aproximar a 2.600. Esa sería mi zona de entrada, los 2.600. Mi zona de stop loss sería por debajo del 100%, o sea, los 2.100. Y mi take profit, si se dan cuenta, el menos 27 me marca justamente la zona de máximos. Eso no es coincidencia. Entonces me marca la zona de máximos que serían los 4.600. Entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo ejecutar este trade, por ejemplo, en futuros. Claramente es un swing, es decir, que puede durar muchas semanas o meses. O puedo comprarlo en spot, es decir, sin apalancamiento, comprar un Ethereum, por ejemplo,
o hacerlo en futuros, apalancado. Bien, entonces esta sería mi entrada. ¿Sí ven? Identifico la tendencia, yo veo que esto es alcista, identifico la tendencia y espero el mejor punto de compra. Mi mejor punto de compra sería el 78% que me confluye con esta zona estructural naranja. Eso es lo que yo esperaría. ¿Sí ven? Un análisis sencillo, pero que realmente tiene mucho valor. Entonces, esa sería mi hipótesis para Ethereum. Claramente yo puedo cambiar acá este take profit por acá hasta los 5.300 para que cuando el precio haga un nuevo máximo, ¿sí? Ese sería el take profit número 2. Yo puedo poner dos take profits, un take profit acá y otro take profit acá en esta zona, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo espero para el precio de Ethereum. Adicionalmente, ayer justamente aprobaron los ETFs de Ethereum y el precio hoy tuvo una caída como del 5 o 6%, pero considero que esto va a generar más demanda, lo cual va a hacer que el precio aumente en el mediano plazo. Pero esperaría que llegue por acá a 2.600. Sería aproximadamente una caída del precio actual del 17% y un retroceso desde este máximo del 36%. No está mal para Ethereum, digamos acá en este retroceso, es un retroceso del 46% de su valor, por acá un 31%. Entonces no me parece nada descabellado que el precio venga y haga ese movimiento. Entonces, esa es mi zona de compras. Quedó claro las estructuras, cómo usar retroceso de Fibonacci, en dónde ubicar las entradas, dónde ubicar el stop loss, dónde ubicar el take profit. Y ahora vamos a la estrategia número 2, que sería una estrategia de análisis fundamental. El análisis fundamental lo que busca es evaluar el valor intrínseco de un activo financiero. Y en las criptos examina aspectos económicos, financieros y cualitativos de un proyecto y de su entorno. Con esto lo que queremos hacer es si el precio está sobrevalorado, está infravalorado y si vale la pena invertir en este proyecto. Lo primero sería una evaluación general de la criptomoneda. Entonces podemos ir a CoinMarketCap o CoinGecko y leer un resumen del proyecto. ¿Qué hace la criptomoneda? Debemos revisar el market cap. ¿Cuál es el market cap? Es decir, la capitalización de mercado de esa criptomoneda y cuál es el volumen diario. Ese volumen diario debe ser relevante, porque si es muy bajo, tal vez no valga la pena. Y vamos a ir a leer el white paper. El white paper es un documento detallado en donde está todos los aspectos del proyecto. Pero lo primero que podemos hacer es ir a CoinMarketCap y ver la información general y ver si tiene ese proyecto sentido. Ahora pasamos a la parte de tecnología. ¿Qué problema está resolviendo el proyecto o en qué está innovando? ¿Cuál es esa tecnología detrás del proyecto? Hay muchas criptomonedas, más de 2 millones, como ustedes saben, y hay muchas estafas. Hay muchas criptomonedas que salen solo con el objetivo de estafar a la gente, ¿sí? De generar netamente especulación, no hay ningún proyecto detrás y al final los fundadores se quedan con todo el dinero. Entonces, es importante entender en qué está innovando, qué está solucionando, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la crearon? ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Que no sea más de lo mismo. Digamos, por ejemplo, una meme coin, pues no sirve mucho, es netamente especulativo. Ahora, revisemos la parte del equipo. ¿Por quién está conformado el equipo de trabajo?
cuántas personas son y si es un equipo interdisciplinario. Y lo más importante, qué experiencia tiene el equipo en el ecosistema. ¿Sí? Ya han trabajado en proyectos anteriores, con quién han trabajado, en qué proyectos han trabajado. Esto lo podemos revisar en el LinkedIn de cada uno de los fundadores. Esta parte es muy importante y es la de los tokenomics. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuál es el uso que se le están dando a los tokens. Segundo, cómo se distribuyeron. Porque si el 100% de los tokens que salieron, el 90% lo tiene el equipo, pues ahí pasa algo raro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están distribuidos? ¿Cuáles son las wallets que mayor cantidad tienen de esos tokens? Número de monedas. Un referente es Bitcoin. Puede haber hay un total de 21 millones de monedas. No se van a crear más. Ese es el máximo. Pero hay otras criptomonedas que tienen, no sé, un ejemplo. 1 trillón de monedas. ¿Por qué tantas? ¿Sí? Debemos hacernos esa pregunta. Y adicionalmente, si es deflacionista, si es inflacionista y el cronograma de suministro. ¿Cómo van a salir esas monedas al mercado? Los tokenomics son muy importantes y como su nombre lo indica, pues es la economía de los tokens. A esto tienen que prestarle mucha atención, ya que esto va a depender en gran parte para la toma de decisión si se invierte o no se invierte en ese proyecto. Y el roadmap. El roadmap son los hitos que debe alcanzar la organización para cumplir objetivos establecidos. Normalmente esto aparece en el white paper o en la página web. No sé si es una cripto que lleva 3 años y en el año 1 tenía por objetivo, no sé, por ejemplo, alcanzar cierto número de usuarios o desarrollar cierto tipo de tecnología. Tenemos que ver si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Porque si se pusieron ciertos objetivos para un año y llevan 3 años y no los han cumplido, pues algo está pasando y debemos entender qué es lo que está pasando para ver si vale la pena nuestra inversión. Estas son las dos estrategias para invertir en el mercado cripto. Por un lado tenemos la de técnico, que es netamente lectura de gráficas, y por el otro lado ya un análisis fundamental. ¿Sí? Ese análisis fundamental es clave para invertir en cualquier criptomoneda, no solo dejarnos llevar por lo que está diciendo el precio, sino realmente el valor que hay detrás de la criptomoneda. Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.